Mis hermanos, quizás no todos, pero algunos, y en mi caso es ese, venimos de un contexto o vengo de un contexto de una iglesia pentecostal. Y en el contexto en el cual yo estuve por varios años sirviendo, cuando se pensaba en el ministerio de los diáconos, porque en la iglesia donde estaba anteriormente habían diáconos, se minimizaba este ministerio a que el diácono solamente era como el encargado de abrir el templo, acomodar las sillas, recoger la ofrenda, despedir a la gente, si no es que se iba primero el diácono. Pero se reducía solo a elementos como esos. En otras congregaciones que he tenido la oportunidad no de ser parte, sino de visitar, no tienen el ministerio del diaconado. Y lo que han hecho muchas congregaciones, han usado otros títulos. ¿Ujieres? ¿Han escuchado ujieres? ¿Servidores? ¿Qué otro han escuchado? ¿Staff? Ese ya es más. Ese ya es otro nivel. Escuderos. ¿Eh? No sé de dónde lo sacan, pero no. Y cada congregación ha como tratado de estructurar este tema en particular. Hay otros que dicen, oye, pero eso de los diáconos solamente son para los bautistas o para los presbiterianos. Allá los presbiterianos sí tienen diáconos, dice. ¿No? Y suponemos entonces que el diaconado es para ciertas denominaciones solamente, pero que en otras denominaciones se le puede como nombrar o decir de otras palabras. Pero reducimos el diaconado a elementos que muchas veces no lo es todo, ¿no? Entonces, yo quiero responder 4 preguntas basándonos en estos versículos, que es, número 1, ¿qué es el diaconado? Necesitamos entender bíblicamente el diaconado. ¿Cuáles son los requisitos para ser diácono? Número 3, un texto que aquí es complicadísimo de interpretar en estos que leímos fue el versículo 11. Es uno de los textos muy difíciles de interpretar, de hecho hay varias interpretaciones, y lo que queremos responder entonces también ahí es, ¿será que las mujeres pueden ser diaconisas? Y número 4, ¿cuál es la recompensa que tienen los diáconos siempre y cuando ellos sirvan bien en el diaconado? Entonces, 4 preguntas. ¿Qué es el diaconado? ¿Cuáles son sus requisitos? ¿Será que las mujeres pueden ser diaconisas? Y número 4, ¿cuál es la recompensa del diaconado? No sé tú, pero yo en lo personal he escuchado casi ninguna enseñanza sobre este tema. Sinceramente, yo no he escuchado más que cuando a veces en el seminario nos dan clases de eclesiología, que tiene que ver con estructura de iglesia. Lo curioso es 2 cosas. Número 1, muchas veces esto no se enseña porque si te das cuenta, casi no aparece en la Biblia. Se menciona aquí. ¿Y dónde más has escuchado de diáconos? Tito. Y por ahí hay que algunos se han agarrado como la base del diaconado. ¿Te acuerdas? Queda de tarea, hermanos. Pero el hecho que no aparezca mucho no significa que podemos simplemente dar por obvio este tema o por entendido, porque aparece. Y justamente aparece en una carta donde Pablo está estableciendo orden en la iglesia. Ahora, nosotros como iglesia local hemos estado orando y caminando porque la idea es que en algún momento como congregación podamos tener diáconos, diaconisas, pero no vamos a poder tener diáconos y diaconisas si como iglesia no entendemos el ministerio del diácono. Porque si
nuevamente traemos las ideas que muchas veces se nos han dicho sin sustento bíblico, puede ser que terminemos repitiendo esos mismos patrones. Y vuelvo a repetir, este tema se ha predicado muy poco porque hay muy poca información en la Biblia, pero a la vez la poca información en la Biblia es importante, porque Pablo la establece en la estructura de una iglesia. Entonces, no tengo prisa y lo que quiero hacer, por eso si se dan cuenta en la pantalla dice primera parte, porque quiero predicar este sermón en dos partes, de tal manera que juntos entendamos el ministerio del diaconado. Entonces, la pregunta que voy a responder esta mañana solamente es una, es ¿qué es el diaconado? Hay un libro que se llama El Ministerio de la Diaconía, el autor es Humberto Pérez, y él dice lo siguiente: cuando tú ves en la Biblia a los diáconos, te darás cuenta que los diáconos aparecen específicamente en momentos especiales para cubrir necesidades especiales. De hecho, la palabra diácono viene del griego diáconos o diaconía, y esta palabra tiene dos elementos. Por un lado, dia, que significa básicamente a través, y por el otro lado, conia o conis, diácono, significa polvo. Entonces, la idea que se tenía al usar la palabra diácono era básicamente una persona que, ojo aquí, descalzo, se apresuraba a servir a los invitados en una casa. O la otra referencia era la persona que se encargaba de limpiar todo el polvo en un lugar para cuando los invitados llegaran. Esa era la palabra diácono. Pero ya usándolo en el contexto más cristiano, la palabra diácono, mis hermanos, no significa otra cosa que un servidor. Diácono es un siervo. ¿Y qué hacen los siervos? Sirven. Entonces, en este sermón y en el próximo, quiero que por favor hagas una correlación de términos. Cuando pienses en la palabra diácono, por favor, piensa en la palabra siervo o servir. ¿Sale? Entonces, cuando se mencione o mencione diácono, tú digas siervo o servir. Ahora, ¿pero qué se te viene a la mente con la palabra siervo? O servir, o servidor. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Una persona que está haciendo algo, y en este caso específico, sirviendo. Pero cuando tú ves en los evangelios, y específicamente Marcos, que Marcos son 16 capítulos que van muy rápido, ves a Jesús haciendo ¿qué? Sirviendo. Y el evangelio de Marcos tiene la característica que se resume en un versículo, Marcos 10:45. Si puedes buscar en tu Biblia, o si me ayudas con Marcos 10:45, es una forma de resumir todo el evangelio de Marcos. Porque el evangelio de Marcos constantemente está diciendo, y luego se fue para allá, y después hizo esto, y después se fue para allá, y allí constantemente está avanzando. Pero mira lo que dice Marcos 10:45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Mira, date cuenta de algo. Si la palabra diácono es servir o servidor, cuando se nos resume el ministerio de Jesús en términos de servicio, ¿te das cuenta que el mismo Señor Jesús establece su ministerio en base a un diaconado? ¿Te das cuenta de eso? ¿Habías pensado en Jesús como un diácono?
¿Sabes por qué no? Porque nuevamente reducimos el diaconado a abrir las puertas, componer sillas. ¿Y dónde va a creer que el Señor Jesús haga eso? No, no, el Señor Jesús hizo milagros y predicó y esto y aquello y lo otro. Entonces, cuando yo reduzco el término diácono a elementos muy superficiales, importantes, pero superficiales, nunca pensamos en Jesús como un diácono. Pero ¿cómo resume Marcos el ministerio de Jesús? Como un servidor. Es más, ¿no la profecía también declara de Jesús que él iba a ser el siervo sufriente? Y nuevamente, ya dijimos, cuando pensamos en diácono, pensemos en servidor o en un siervo, y Jesús es el siervo de Dios. Nuevamente, nuestro problema es la concepción de los términos, porque hoy cuando alguien dice, es que es el siervo de Dios, ¿qué se nos viene a la mente? Un pastor, y que hay que darle cierta preeminencia porque es el siervo de Dios. ¿Y tú? Yo como no sirvo. ¿Ven el problema de nuestra terminología cristiana muchas veces? Pero piensa un momento en Jesús como diácono. Jesús entendió que Él había venido, ¿qué dice? A servir. Jesús modeló la vida de un diácono. Alguien dispuesto a dar su vida. ¿Se sentó Jesús con los enfermos? ¿Se sentó con el leproso? ¿Estuvo Jesús con el necesitado? ¿Estuvo con el ciego? ¿Será que Jesús se acercó con las mujeres que en su tiempo eran consideradas hasta inferiores? ¿Jesús estuvo con los pobres? Entonces Jesús modeló el diaconado. ¿Te das cuenta? Nuevamente, si yo reduzco a abrir una puerta y componer sillas, Jesús dices no hizo eso. Pero Jesús estuvo sirviendo al grado que dice, dio su vida. Entonces, mis hermanos, si el servicio está relacionado con la misma esencia y naturaleza de la iglesia, el diaconado está relacionado con la esencia misma y la naturaleza de la iglesia. Entonces esto es importante entenderlo. Es más, mira, nuevamente en un término de estructura, en el Antiguo Testamento tenemos profetas. ¿Y qué hacían los profetas? Profetizaban. Pero este elemento de profetizar y lo que hacían los profetas era servir a Dios. Y en el Nuevo Testamento ya no tenemos tanto como tal profetas, tenemos apóstoles. ¿Qué hacían los apóstoles? Apostolaban. Servían. Entonces, en cierto término, los profetas y los apóstoles también eran diáconos. Y nuevamente, muchas veces pensamos en pastor y como que si hubieran escalones, bajamos un escalón y luego ¿quién tenemos? Diáconos. Pero entonces tendríamos que poner a Jesús en ese escalón más abajo. O a grandes hombres y mujeres de Dios que sirvieron a Dios. Si el diaconado es servir. Y hoy en día los pastores tienen que también, en última instancia, ser diáconos, porque son llamados a servir. Y en un sentido más amplio, toda la congregación debería de tener un carácter del diaconado, porque todos somos llamados a servir. La iglesia cristiana debería entonces entender bien el diaconado, porque el llamado al creyente es principalmente servir a Dios, y eso es lo que hace un
diácono. Un autor dice, cuando hablamos del servicio, es algo que debe estar incrustado en el mismo corazón del evangelio. Pero si somos sinceros, qué triste es ver cristianos que no se suman a servir en nada. Y nuevamente, tenemos que entender que a veces a algunos les va a tocar servir yendo, otros orando, otros dando, pero todos tenemos algo con el cual sumarnos a servir. Todos tenemos dones, talentos, tal vez no en los mismos tiempos, los mismos espacios, tal vez no la misma cantidad de recursos, pero todos hemos recibido algo de Dios en el cual con eso que hemos recibido de Dios podemos servir. Y que una persona no se sume a servir en la obra de Dios es haber dejado de ver al Dios que en esencia le vino a servir a Él. Porque Jesucristo nos vino a servir a nosotros, dando su vida por nosotros. Pero qué triste y qué malagradecido es ver cristianos que dejan de ver eso y vuelven a la iglesia como un lugar para que les sirvan. Hermanos, ni Jesucristo hizo eso. Si Jesús se congregara aquí, ¿a qué hora llegaría al culto? Cuando le tocara hacer aseo, ¿vendría? Cuando le invitáramos a servir, ¿se sumaría? ¿O diría no, porque yo soy Jesús? Marcos resume bien su ministerio. Primera de Timoteo capítulo 3 está dando esta estructura, Pablo, para que en la iglesia haya orden. Y empieza, como hemos visto la semana pasada, con los pastores o ancianos. Pero luego pasa a los diáconos. Y si te diste cuenta en la lectura que hicimos, al menos aquí, Pablo establece que deben de haber diáconos, los requisitos para el diaconado, habla un poco de las mujeres en el diaconado y al final hay un elemento de recompensa, que esa es nuestra estructura. Pero, ¿te das cuenta? Mira tu Biblia, ¿te das cuenta que no aparecen las funciones del diaconado? No dice lo que tiene que hacer un diácono, solo dice que tienen que haber diáconos. Ahora, el pasaje que les mencionaba hace ratos donde lo hemos tomado como el nombramiento de diáconos, ahora sí ya se acordaron cuál es. Hechos capítulo, no van a decir 2:42, 6. ¿Se acuerdan que la iglesia ha crecido? Y entonces empiezan los pleitos por la comida, hermanos, que miren, vaya que lo viví. Es que, hermanos, dice, empieza, no, es que le están dando más comida allá, pero las de acá no, pero ni trabaja, pero ni viene, pero vino tarde y empieza. Y todos esos problemas se lo llevan a los apóstoles, ¿se acuerdan? Mira tu Biblia en Hechos 6. Porque algunas Biblias tienen un título. Mira tu Biblia si lo tiene y dime qué título tiene tu Biblia. Eso no va a aparecer en la pantalla porque no está. ¿Elección de los 7? Ok. Pero ese título no es inspirado por Dios. Y ahí hay un problema que hemos cometido de interpretación. Porque, nuevamente, volvamos a la historia. Está el problema. Se los traen a los apóstoles. Y los apóstoles, que la forma de resolver esto les dice, a los que se están quejando les dice, ¿se acuerdan? Escojan entre ustedes, ¿se acuerdan? ¿A cuántos? 7. ¿Por qué 7? Porque es el número de Dios.
Y miren cómo emproblemamos las cosas, pero ahorita lo vamos a ver. Escojan entre ustedes 7 y luego vienen los requisitos, ¿verdad? Que sean en sus Biblias. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, sabios. ¿Para qué? ¿Para que les encarguemos? ¿Qué tarea? Ir a solucionar lo que estaba pasando en la cocina. ¿Sí o no? Porque el problema de la repartición de las comidas, ¿de dónde surgió? En la cocina. Entonces, dicen los apóstoles, mire, no solo se vengan a quejar, soluciónenlo. Para empezar, escogiendo 7 entre ustedes. Y yo creo que luego viene el otro problema. ¿Pero por qué él? Verso 4. Y entonces los apóstoles dicen, nosotros, dicen, nos entregaremos. ¿A qué? ¿Qué le hubiéramos dicho allá a los apóstoles? ¿Eso qué? Acá se ocupa la chamba. ¿Qué le hubiéramos dicho? No, acá te queremos ver, apóstol, también sirviendo a las mesas. ¿No? Pero bueno, eso era ya en el libro de los Hechos. ¿No? Entonces, escogen a 7 y hacen lo que ya sabemos que hacen. El problema que hemos cometido, o el error que hemos cometido de interpretación es, nuevamente, suponer entonces que en el texto no aparece como tal la palabra diácono. Hemos hecho el supuesto que, hemos suponido, iba a decir, que esa es la elección de los diáconos basándonos en el título que aparece. Pero el título no es inspirado. Ahí se escogieron a 7 para solucionar elementos de distribución de comida. Pero luego en capítulo 7, ¿a quién se lo cocinan? A Esteban. ¿Y qué estaba haciendo Esteban? ¿Seguía en la cocina? ¿Dónde estaba Esteban? Predicando. Entonces, si vamos a armar una estructura del diaconado desde Hechos 6, tendríamos que combinar servir en las mesas e ir a predicar. No podríamos solo reducirlo a abrir la puerta del templo o servir comida. No es que una cosa no sea importante, claro que era importante. Pero si vamos a ir estableciendo una estructura del diaconado, tenemos que verlo desde una estructura integral. Y nuevamente, el problema que nos enfrentamos en la Escritura es cuando vemos a los diáconos, no se nos narra, Pablo no hace una lista de lo que tiene que hacer un diácono. A mí me hubiera encantado. Sí, más adelante en los capítulos 5 sobre todo va a venir un elemento de la responsabilidad que la iglesia tiene con las viudas, pero la iglesia, para que Pablo ya llegó a pensar las responsabilidades de la iglesia con ciertos grupos de personas, es porque para Pablo en su mente ya está la estructura de ancianos y diáconos. Y el anciano sabe lo que tiene que hacer, el diácono sabe lo que tiene que hacer. Pero Pablo no nos da las directrices de las funciones del diácono. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con casos como estos? Bueno, es aquí donde es importante la historia de la iglesia. ¿Cómo la iglesia cristiana ha entendido el ministerio del diaconado? Y cuando entendemos ese hilo, nos daremos cuenta en dónde estamos y qué podemos retomar en el cual se pueda aplicar a nuestro contexto, basándonos siempre en la Escritura. Nuevamente, de los versos 8 al 13 de Primera de Timoteo, solo se nos narra ciertos requisitos y otros elementos más. En Hechos 6, si concluimos que son diáconos, solamente se nos estaría diciendo de personas que sirven en las mesas.
y que tal vez predican. Pero si ponemos requisitos así, te tendrían que apedrear también. Pues tenemos que hacer un elemento, un pequeño recorrido en cómo la iglesia lo ha entendido, y eso es lo que quiero hacer esta mañana. Quiero que caminemos por 3 momentos de la historia de la iglesia. Así que empezaremos con la iglesia primitiva o los primeros años, que se conoce también la época patrística. La época patrística pues es la que prácticamente surge después de los apóstoles. Los apóstoles ya murieron y ahora la iglesia es, bueno, sigamos adelante. Y empiezan un montón de cosas, pero algo que la iglesia entendió es esto de 1 de Timoteo. En la iglesia cristiana, hay ancianos o pastores, y número 2, hay diáconos. Eso sí lo entendió la iglesia. Todas reuniones, ya sea en casas, en cuevas o donde la iglesia se reunía, la iglesia entendía que en cada reunión sí o sí tenía que haber ancianos y diáconos. Bajo esta dinámica de estructura puesta por Pablo, la iglesia empezó entonces a entender un poco mejor en la práctica lo que un diácono hacía. ¿Qué hacían los diáconos en la época patrística, en la época primitiva de la iglesia, en los primeros años de la iglesia? Déjame mencionarte algunas cosas que los diáconos hacían. Número 1, los diáconos hacían trabajos de caridad. ¿Cómo eran estos trabajos de caridad? Como había mucha persecución a muchos cristianos, los martirizaban, los metían en prisión. Entonces los diáconos iban a la prisión muchas veces a limpiarle las heridas a hermanos en Cristo que habían sido martirizados. Otras veces en estas persecuciones mataban a los cristianos y los aventaban a la calle. ¿Sabes qué hacían los diáconos? Iban, recogían los cuerpos y los llevaban a enterrar. Ay, gracias, hermanos. No sé dónde dejé mi café. ¿Sí? Porfa. Gracias, hermano. No va a dar mi garganta, hermanos. Por cierto, qué bonito estuvo ayer en San Cristóbal, hermanos. Por eso. No, pero me refiero a con los niños, hermano, ¿no? Así que en el paseo. No, pero de verdad los animo a que a la próxima podamos ir, hermanos. Este púlpito está bien bonito, pero ahorita ustedes ya ven lo que estoy tomando. Entonces, pero está bien. Ok, ¿qué más hacían los diáconos? Los diáconos iban y buscaban a los que ya no venían a la iglesia para que volvieran a la iglesia o ayudarles a encontrar una nueva congregación. Los diáconos veían las necesidades de los huérfanos, de las viudas, para ver cómo la iglesia podía ayudar. Iban con aquellos que estaban pasando situaciones difíciles, de tal manera que la gente no cristiana, al ver el trabajo de los diáconos, decían, esos hombres, esas mujeres, no les llamaban diáconos, decían, tienen un ministerio de amor y misericordia. Según un documento, una epístola de Cipriano se llama, más o menos en el año 259, dice que en Alejandría hubo una plaga que empezó a llegar y a matar a mucha gente. ¿Sabes qué hacían los diáconos? Visitaban a los enfermos de esa plaga sin temor a ser contagiados. Y según la epístola de Cipriano, hay registro de que muchos diáconos se enfermaron, murieron, pero lo hacían gozosos sirviéndole al Señor. ¿Sabían ellos que se iban a contagiar? Lo sabían. Pero para ellos era impensable que un enfermo estuviera pasando su situación solo.
Increíble, ¿no? Y nosotros, no vayamos porque como que tiene gripa, dice. No vaya a ser, dice, COVID. Y o si vamos, no, como que el hermano nos contagió, por eso dije que no fuéramos, dice. Echándole la culpa al que fuimos a visita. Los diáconos ayudaban a los pastores comunicando la lista de enfermos, la lista de huérfanos, la lista de viudas, para que entonces los pastores, junto con los diáconos, trabajaran juntos precisamente para servir a las necesidades de la iglesia. Los diáconos trabajaban bajo esta supervisión pastoral y trabajaban bajo la supervisión de la membresía de la iglesia. Los diáconos llevaban a cabo tareas administrativas como guardar el dinero, tratar de que el lugar donde se reunían estuviera bien para la reunión, y eran trabajos administrativos pero también operativos, de tal manera, y esto dice este historiador, de tal manera, basándonos en Hechos 6, que dejaran que el pastor se dedicara a preparar los sermones, las enseñanzas, las clases y la oración. Esa es la estructura en la época patrística. Cuidaban las cosas del lugar donde ellos se reunían, las guardaban las ofrendas para administrarlas sabiamente en comunicación con el pastor y la membresía. En ocasiones, cuando por temas que el pastor no predicaba, podían predicar los diáconos, pero sobre todo la tarea principal de los diáconos era discipular a los nuevos convertidos. Habían ocasiones que el pastor no podía llevar a cabo el bautizo, quienes sí podían llevarlo a cabo eran los diáconos, y si el pastor estaba, la idea es que lo hiciera junto con los diáconos. Servían la cena del Señor, y ojo aquí, veían quién no había llegado a la cena del Señor, y entonces los diáconos iban a donde estaban las personas que no habían llegado por razones tal vez de enfermedad, y les ministraban la cena del Señor allá donde estaban. Como ahora, ¿no? No vino, dice. Hay registros en la época primitiva de diaconisas. Las diaconisas, mujeres, se dedicaban a servir principalmente a otras mujeres. Enseñaban a las recién convertidas, bañaban a las mujeres que estaban enfermas, las cuidaban, les servían, les llevaban de comida a las que no podían cocinar, ayudaban a las viudas y en algunas ocasiones servían en áreas administrativas y operativas de la congregación. Pero mayormente las diaconisas estaban sirviéndole a otras mujeres, ayudándoles. Esos eran los diáconos en la época primitiva. ¿De dónde aprendieron los diáconos y diaconisas a servir de ese modo? ¿De quién? ¿De Jesús? Porque era lo que hacía Jesús. Porque el ejemplo del diácono es Jesús. Y en últimas instancias, el ejemplo de todo cristiano es Jesús. Porque cuán fácil nuevamente podemos salir la tangente y decir, Señor, te doy gracias porque no soy diácono, Señor. Ay, Señor, gracias porque no soy diaconisa. No, pero eres hijo de Dios, hija de Dios, y tu ejemplo es Jesús. Y somos llamados a servir a Él, sirviéndole al pueblo de Dios. La pregunta es, ¿por qué eso no continuó? ¿Dónde se echó a perder la cosa? Y las cosas se echaron a perder en la época medieval. Cuando llegamos a la época medieval, y ya vimos el credo de Nicea, una de las cosas que pasa en el tiempo de Nicea es que este emperador que llega, Constantino, institucionaliza la iglesia a nivel del mismo imperio que estaba. Entonces lo que empieza a suceder en esta época ya medieval es que la iglesia comienza a tener mucho poder político.
Entonces es cuando empieza toda esta parafernalia que hoy vemos mucho en Roma. Ya los obispos se vestían de ciertas formas, ya había todo una parafernalia como hoy lo vemos, las imágenes comienzan a surgir y bueno, un montón de cosas que la iglesia cristiana, con poder humano, dado por los reyes, pues empezó a vivir en esta, en esta altivez, digamos. Entonces, la forma de entender el diaconado en la época medieval cambió. La aspiración de muchos cristianos ya no era servir, era llegar a ser obispo. ¿Por qué? Porque veían a los obispos con todo este show, con riquezas, como aquel que quiere ser pastor porque vio al pastor de la prosperidad diciéndome, ¿no? Y entonces empezaron a entender de esta forma las cosas. Para llegar a ser obispo, mira de dónde vienen estas ideas. Decían, primero tenías que ser diácono. Entonces, el diaconado ya no se volvió una oportunidad de servir, se volvió un escalón en una carrera política eclesiástica. Quiero ser diácono porque después voy a ser obispo. Y ahí las cosas empezaron a distorsionar. Ya los diáconos no estaban para servir. Los diáconos estaban simple y sencillamente para que los sirvieran. Es por eso que un cristiano hoy en día, que solo viene a la iglesia a que le sirvan y no se suma a servir en nada, trae todavía esta idea que surgió en la época medieval, donde decían que los obispos y los diáconos eran escalones de gente que estaba más cerca de Dios, y entonces había que servirles, porque ellos estaban más cerca de Dios. Y eso ha permeado en la iglesia. Es por eso que nuevamente hay cristianos que solo vienen a la iglesia a criticar, a señalar, a mandar, a que si ellos fueran los pastores, los líderes, lo hicieran de la mejor manera, lo hicieran mejor, pero nunca se han sumado a servir. ¿Por qué? Porque en esencia pasó lo que pasó acá. Dejaron de ver a Cristo como el ejemplo. Y cuando yo dejo de ver a Cristo, comienzo a ver todas las faltas, todas las fallas y todo lo que está mal, porque también dejé de verme a mí. Dejo de ver a Cristo, me dejo de ver a mí y todo está mal. ¿Y la solución sabes quién la tiene? Yo. No, lo hicieran así. Ya les dije cómo. No, eso está mal. Y hermanos, nos volvemos peor que fariseos. Porque por lo menos el fariseo reconocía su fariseísmo. Pero cuando uno es peor que el fariseo, dice, no, yo solo digo, dicen, una falsa humildad. No, yo solo estoy dando mi opinión, pero ahí lo ven ustedes. Pero ¿cuándo te vas a sumar a servir? El diaconado en esta época medieval se volvió eso, un paso para aspirar al obispado, al pastorado. Se volvió una carrera política eclesiástica que si tú ves un poquito la historia de Roma, y es lo que hoy se ve, tantas cosas, simple y sencillamente se perdió la visión. Tan así se perdió la visión que como ellos entendieron que mujeres no podían ser obispos o no podían ser pastoras, entonces ¿sabes qué hicieron con el diaconado? Dijeron, las mujeres no pueden ser diaconisas. Porque como el diaconado ahora es ¿qué? Un paso para ser obispo. Entonces la mujer que no puede ser obispo, dijeron, no puede ser diácono. ¿Ya ven de dónde viene esto? Entonces dijeron no. Solo los hombres podemos ser diáconos, pero no porque tenían ganas de servir, porque tenían ganas de llegar al poder, que en ese tiempo se estaba viendo.
Pero eso quedó en la época medieval. Después de la época medieval, en la iglesia, ¿qué aparece? Esta sí se la saben. La reforma, hermano. Y lo que fue que la iglesia regresó ¿a dónde? A su casa. ¿A dónde regresa la iglesia en la época de la reforma? A la palabra de Dios. Y cuando regresa a la palabra de Dios, lo que termina pasando es que se dieron cuenta en la palabra de Dios del ministerio del diaconado y del llamado del diácono. Y entonces en la época de la reforma, hombres como Lutero dijeron, el diaconado es un ministerio que sirve en la distribución de la ayuda a los necesitados y en última instancia el diaconado son servidores. Calvino escribió, la escritura nombra diáconos a aquellos que Dios ha designado y la iglesia ha designado especialmente para elementos operativos como distribuir ofrendas, cuidar a los pobres y poder servir a las viudas. Y entonces en la época de la reforma, cuando comienzan a establecerse iglesias cristianas, vamos a llamarle así, por no decir iglesias reformadas, iglesias cristianas, las iglesias cristianas de la reforma recuperan el diaconado como un llamado para servir. Pero las iglesias de la reforma entienden su carácter de la iglesia en sí, que todos somos llamados a servir. Más adelante, la reforma fue en el año 1517. En el 1580, la confesión de fe de los anabaptistas alemanes pusieron en su confesión el elemento del diaconado. ¿Y sabes quiénes vienen de los anabaptistas? Los bautistas. Y si tú y yo nos consideramos bautistas reformados, tendríamos que considerar seriamente el diaconado como un elemento vital en la iglesia local. Me encanta cómo un comentarista dice esto. Si te das cuenta en tu Biblia, primero aparece requisitos para pastor y luego para diácono, ¿verdad? Dice, un error de interpretación podríamos hacer, como lo que decíamos en la época medieval, que el pastor es más importante que el diácono. Y muchas veces se ve así. Dice, no. ¿Por qué Pablo está haciendo esto? Dice, porque Pablo se dio cuenta que cuando en la iglesia hay pastores que predican la palabra, de la palabra, un resultado de una predicación bíblica es el servicio. Porque el pueblo entiende lo que Dios hizo por ellos y su respuesta del pueblo es, ¿dónde sirvo? Quiero servir. Quiero servir al Dios que me sirvió. Pero si yo no entiendo el evangelio, es por eso que no quiero servir. Y es por eso que busco un montón de pretextos, porque hermanos, tenemos un montón de pretextos y muchos de ellos yo le llamaría que son justificaciones verdaderas. Sí, tienes un montón de justificaciones verdaderas para no sumarte, pero ¿qué crees? Dios quiere usarte y que le sirvas ahí donde estás. El problema es cuando yo dejo de entender el evangelio. Y este escritor dice, un resultado de la predicación de los pastores, de la oración de los pastores, tendría que traducirse en un ministerio de misericordia, de amor, que en este caso tendrían que llevar o coordinar los diáconos. No es que el diácono esté en un escalón abajo, no. Los diáconos surgen como consecuencia de entender el evangelio. Otro autor escribe, hemos visto que el ministerio del diaconado ha sido descuidado hoy en día por muchas congregaciones totalmente abandonados. Los que están puestos para servir buscan que les sirvan. Y muchos solamente están en la iglesia buscando tener un nombre, un título. Lo hacen como en el mundo, buscando ser grandes, pero no diaconando. Gastan el dinero en todo o en cosas que no son necesarias, olvidándose del avance del reino de Dios. Y lo peor de todo es que hay quienes ni siquiera en eso se suman, dice. ¿Qué hizo los reformadores?
Los reformadores volvieron a la palabra de Dios. Volvieron a darle la importancia que Pablo le estaba dando tanto a los obispos como a los diáconos. Y si queremos ser una iglesia bíblica, tenemos que darle la importancia también nosotros a lo que Pablo está dándole importancia. Y es por eso que como iglesia necesitamos diáconos bíblicos. Pero nuevamente, entendiendo el llamado al diaconado, de tal manera que todos nosotros nos sumemos a servir con ellos. Porque qué fácil es decir, pues hay que lo hagan ellos. No, eso Pablo no lo tiene en mente. Pablo está estableciendo un orden. Y en el orden tenemos ancianos, diáconos y la iglesia sumando con ellos. Y cuidado, hermanos, cuidado con esta forma de pensar. Es que yo no tengo el llamado para pastor, yo no tengo el llamado para diácono. Sí, pero tienes el llamado a servir. Y ten cuidado, porque miren, hermanos, cuando Dios creó a los ángeles, ¿sabes a quién creó también? A Satanás. ¿O quién creó a Satanás? ¿Se creó a sí mismo? No. ¿Quién lo hizo? Dios. Ok, entonces Satanás era un servidor. Ya sea que en tu doctrina de pecado, porque eso se ve en la doctrina de pecado o en angelología, sobre todo en angelología, ya sea que tú quieras agarrar Ezequiel 28 creo, o Isaías para decir que ese Satanás, el descrito ahí, está bien. Pero Satanás está en un punto de servicio a Dios. ¿Sí o no? Sí, hay quienes dicen, no, era el líder de la alabanza, ¿o cómo era? No, no, algo así, ¿no? ¿Lo han escuchado? No sé de dónde lo sacan. Pero, o alguien que no se llevaba con el de alabanza, yo creo. Sí, porque no dijo otro ministerio. Pero ¿lo han escuchado o no? Hasta me ahogué, hermano. Porque no dijeron es pastor o de medios. Hay puros ángeles. No, entonces, Dios hizo a Satanás. Satanás era un servidor. En tu exégesis ponlo donde quieras ponerlo. Pero era servidor. ¿Qué hizo Satanás? Dijo, se rebeló. ¿Pero cómo fue su revelación? Quiso ser igual a Dios. Al querer ser igual a Dios, ¿qué era lo que Satanás quería? La gloria y ser servido. Y entonces convenció a una banda, ¿cuántos? La tercera parte. Y les dijo, oigan, como que aquí en esta iglesia ya no los toman en cuenta, ¿verdad? Como que antes estaba chido, pero ahora, ¿y si hacemos algo nosotros? Y se los convence. ¿Será que nos convencerá a nosotros? No, dice, a mí no, dice. Es más que venga, dice. Ya me leía Calvino, dice. Estoy Calvino, te va a llevar. Cuidado. Él es el maestro del engaño, de la mentira. Entonces se agarra una plebe y no poquitos. ¿Ya dijimos? Un tercio, una tercera parte de la banda de ángeles. Que dicen en Apocalipsis que son millares de millares. Entonces ahí se agarra esta banda porque Satanás quería que esta gente los sirviera. Entonces cuando yo vengo a la iglesia y no quiero servir,
pero quiero que me sirvan. ¿Actitud de quién tengo? Ustedes lo dijeron, hermano. Pero dice, está endemoniado. No, es que esa caricatura tiene demonio. Es que Satanás allá y Satanás en medio mundo, pero con una actitud como la de Satanás. ¿Por qué me ven enojados, hermano? Satanás veía enojado, hermano. ¿Verdad? Suponer que los demás están para mí. Servicio. Esa no es una actitud de Dios. La actitud de Dios ya lo vimos en Marcos. Él vino a servir. El Rey de Reyes vino a servir. Dice, no vino para ser servido. Entonces, si yo vengo al culto para ser servido, ¿a quién me estoy pareciendo? Dejemos de andar viendo demonio en todo el mundo y empecemos a ver nuestras actitudes. ¿Y por qué andamos peleándonos contra Disney, contra Netflix, No, dice, es que esa canción, dice, si la escuchas para atrás. Yo digo, ¿quién se puso a poner una canción para... Oye, pero vas a ir a la iglesia. No, dice. Ahí nadie ni me saluda, ni veo que las sillas sucias. No. Cuidado, hermanos. Cuidado. A lo mejor vamos a concluir ya. La semana pasada veíamos los requisitos para pastor y decíamos que en última instancia son requisitos de todo cristiano, ¿verdad? Pero cuando vamos al diaconado, que la próxima semana vamos a entrar a los requisitos, pero lo primero que queda en claro es, si el diaconado es un ministerio de servicio, todos tenemos este ministerio de servir. La iglesia misma tendría que tener este ministerio del diaconado. La iglesia tendría que estar practicando esto. Ya vimos cómo entendió en la época de la Reforma, en la época de los padres de la iglesia, el diaconado. Y una de las cosas que los diáconos entendían es, la predicación es importante. Por lo tanto, quitémosle cargas operativas, por así decirlo, al pastor o al obispo o al anciano, porque la predicación es importante. Y miren, hermanos, no lo digo, lo digo desde esta perspectiva, pero por favor sean maduros. Si al pastor lo ponemos a que tenga que estar en todas las áreas, ¿sabes cuál va a ser una de las áreas afectadas? La predicación. Porque entonces el pastor se va a parar a predicar acá, cada chiste, cada historia, cada cuento, si viajó de sus viajes, si hizo esto, de lo que hizo, si lo que soñó, lo que vio en una película y esto, menos de la palabra de Dios. Y entonces un día tú te vas a ir diciendo, antes aquí se predicaba, pero ahora el pastor repitiendo mensajes está. ¿Parte de quién tuvo la culpa? ¿Y a qué horas va a estudiar? Si lo queremos en todos lados. Y como no llegó a un lado, ya no llego yo. No, es que el pastor no vino. ¿Y tú? Pero le exijamos que sea un buen sermón. Le exijamos que sea buenas enseñanzas. Pero ¿y a qué horas ve? Alguien va a terminar pagando la factura.
Entonces tengamos cuidado en salirnos por la tangente y decir yo no tengo el llamado para pastor, no tengo el llamado para diácono. ¿Sabes qué? Sí tienes el llamado para servir porque eres un seguidor de Cristo. Ahora, en la estructura que Pablo está poniendo acá ya entendimos, todos somos llamados a servir, pero Pablo está estableciendo una estructura de orden. Y en esta estructura de orden entonces tenemos a los pastores y tenemos a los diáconos. Que los diáconos en este sentido, y lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 5, pero ahora sí conectando un poquito con Hechos 6, los diáconos como tal aquí son en última instancia quienes coordinan los proyectos, por así llamarlo, o los planes de trabajo de la iglesia. ¿Qué significa esto? Los diáconos o diaconisas vienen y dicen, hermanos, hermanas, esta semana vamos a ir a visitar a tal persona y vamos a ir a ayudar. Coordina el diácono o la diaconisa una actividad. ¿Y cuál tendría que ser la respuesta de la iglesia? Ahora por ti. Sumarnos. La actitud de la iglesia tendría que llegar con el diácono y la diaconisa y decirle, hermano, hermana, ¿en qué me puedo apuntar? Hermano, fíjate que no puedo en esa hora, pero me sumo con esto, puedo ayudar esto, puedo hacer lo otro. Yo aquí te quiero pedir que por favor ores por nuestros líderes de ministerios. Yo en lo personal creo que los líderes de nuestros ministerios están haciendo actividades de diáconos, están sirviendo, están llevando a cabo elementos operativos de nuestra congregación. Muchos de nosotros ni cuenta nos damos de todo lo que se trabaja atrás de cada ministerio. Muchos de nosotros ni cuenta nos damos de cuando el grupo de alabanza viene a ensayar, de los acuerdos que tienen que tomar, de cómo están juntando dinero para cosas que necesitan. Muchos de nosotros ni sabemos cómo el equipo de medios está trabajando las imágenes, más luego tienen un pastor que les exige imágenes para todo. De lo que tienen que hacer en los programas, los he visto ahí conectar, desconectar cables, lo que tienen que hacer para todo lo que hacen, y así todos los ministerios, educación cristiana, las reuniones que tienen, han tenido ayunos, han tenido reuniones de trabajo, han tenido muchas cosas planeando, trabajando, hay muchos elementos detrás que nuestra actitud por mínima tendría que ser, ¿en qué me sumo? Porque al servirte a ti le sirvo a Dios. Entonces, tenemos que orar por ellos y en la medida que podamos sumarnos, porque miren, humanamente hablando, hermanos, y se los digo de todo corazón, humanamente hablando, hay momentos que cuando convocamos a algo y no hay respuesta, el desánimo llega. A veces no hay respuesta o a veces llegan los mismos. Y a veces cuando nos preguntan, ¿y los demás? A veces mejor nos quedamos callados. Muchos de nosotros ya hubiéramos tirado la toalla, a no ser que el Señor es el que ha sostenido nuestras vidas, como la ha sostenido la tuya. Y si tú llevas años en el Evangelio, tú deberías de ser ejemplo para los nuevos creyentes. Entonces, podemos orar por ellos, pero no solo orar por ellos. Podemos sumarnos a lo que Dios está haciendo en la iglesia a través de ellos. Nuevamente, tal vez tú digas, bueno, yo no sé nada de la alabanza, pero ahí está misericordia. Quiero sumarme a misericordia. ¿En qué está haciendo misericordia? Voy a sumarme a lo que está haciendo misericordia. Ahí está educación cristiana. Hemos estado por semanas haciendo convocatoria para medios. Hermanos, yo no estoy anotado en el aseo. Anótenme, ¿con quién me anoto? No estoy en los que están allá en la entrada. ¿En dónde me apunto? O tal vez habrá gente que diga, hermano, yo por mis horarios no puedo, pero desde donde estoy orando, estoy compartiendo el Evangelio, y en la medida que yo pueda, con lo que Dios me está permitiendo hacer, quiero sumarme. Entonces, hermanos,
Cuando hablamos del diaconado, hablamos de un llamado a servir que todos tenemos. ¿O no acaso no hemos cantado aquella alabanza que dice, haznos siervos para tu gloria? ¿Les parece si oramos? Toma un momento y habla con el Señor y examina tus actitudes hacia Dios, hacia su iglesia, y haz un compromiso con Él.